Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy vamos a contar con una muy interesante participación con quien conversaremos sobre temas de mucha actualidad. Vamos a conversar con Dari Estrella, quien es una muy reconocida profesional en el área de consulting, en el área financiera. Ha ocupado posiciones en un sector muy importante que es, creo que fue presidente de la Bolsa de Valores de República Dominicana. Además, ha sido parte de empresas de Estados Unidos, en Nueva York muy específicamente, eh, de un gran nivel y con quien estamos seguros que nuestro público televidente Sin Esquemas va a recibir orientaciones muy útiles y muy productivas precisamente en estos momentos que hemos estado viviendo durante prácticamente ya el último año completo, con una pandemia que no solamente nos ha tocado a nosotros de manera fuerte y contundente, sino que es algo que se ha venido produciendo y sigue a nivel mundial. Dari, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en Sin Esquemas. Y de nuevo, bienvenida por primera vez, que espero que no sea la última en compartir con nosotros este espacio. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer para mí, de verdad. Pues bien, Dari, vamos a entrar en materia inmediatamente. Hemos dicho y hemos estado hablando durante todo este tiempo, porque no podemos abstraernos de una realidad que prácticamente y sin el prácticamente toca todos los sectores de la vida nacional. Ya no es un asunto únicamente de corte sanitario. Ya ha tenido secuelas de consecuencias económicas, consecuencias culturales, consecuencias sociales. Y gracias a Dios todavía en nuestro país, y esperamos que así no será, eh, no tenga ningún tipo de otras consecuencias, Dios mediante. Y vamos a empezar por ahí. Daris, tú como consultora, como persona que ha venido siempre desarrollando un tema fundamentado principalmente en cómo debe lograrse el éxito, y de qué manera y cómo verdaderamente uno llegar hasta él. ¿Crees tú que en esta época de pandemia, dentro de las dificultades, la misma puede ser una oportunidad para el desarrollo de la creatividad de los hombres y mujeres que de una forma u otra hemos sido afectados por esta pandemia? Mira, yo creo que sí, de hecho, la pandemia, algo que nos dejó es que, bueno, teníamos tiempo de más. Recuérdate, al principio uno decía, Dios mío, me voy a volver loco porque todo el mundo estaba en la casa sin salir y nos veíamos con tanto tiempo encima que no sabíamos qué hacer. Y yo creo que, bueno, por dos cosas. Uno, por ese tiempo que teníamos, que realmente la creatividad salió de gente como yo, por ejemplo, que yo no me consideraba una persona creativa para nada. Yo no tenía ningún tipo de arte culinario. Yo aprendí a cocinar algunas cosas por primera vez en mi vida, que mis hijos están que no me lo creen, pero también por necesidad, porque hubo mucha gente que perdió su trabajo, que tenía que buscársela, como uno dice. Entonces, Claro. esa creatividad surgió de esa necesidad también de, óyeme, que si tú sabías cocinar algo y perdiste tu trabajo, te pusiste a hacer quipes y pastelitos, que si tú eras buena haciendo bizcocho, te pusiste a vender bizcocho, a hacer artesanías. O sea, yo creo que la creatividad, yo siempre pensé que uno nacía con eso, porque yo no me considero una persona como súper creativa. Lo mío son como los números y 2 más 2 es muy fácil. Pero no, yo también me he puesto a hacer hasta manualidades. O sea, el año 2020 realmente fue un año que trajo muchas cosas buenas, a pesar de todo lo malo que nos dejó, que se fueron seres queridos, pero yo creo que nos enseñó muchas lecciones y sobre todo eso de que el mundo, uno puede, o sea, disfrutar de su soledad, de que uno puede tomar la vida un poco más fácil, de disfrutar con los seres queridos. Y entonces sí, yo creo que en cuanto a la creatividad floreció en mucha gente. Te lo digo por experiencia propia. Indiscutiblemente que lo que acabas de decir es algo con lo que me identifico totalmente. ¿Entiendes tú entonces que esa creatividad que nos ha permitido desarrollar esta época de pandemia, que sabemos cuándo empezó, sabemos cómo sigue desarrollándose, pero no tenemos en absoluto la certeza de cuándo esto va a concluir, independientemente de que hablemos de que la vacuna puede ser lo que en cierta forma nos dé cierta luz para ir preparándonos a otro tipo de esquema, todavía no tenemos con certeza esa parte cubierta. Y no es ¿Crees tú suficiente entonces? tampoco. Claro, porque la vacuna lo único que hace es que evita que realmente tú puedas
contraer el virus, pero no evita que realmente el virus continúe y exista de por sí. ¿Cómo Ujú. nosotros, tú como experta en esa área, cómo nosotros podemos, vamos ya a salir un poquito utilizando esa creatividad, utilizando ese espíritu innovador que ha salido por parte de esta pandemia, conectar todo esto a la posibilidad del desarrollo de emprendurismos, del desarrollo de actividades que puedan no solamente servirnos como un aliciente para sobrellevar esta situación, sino también para subsistir. ¿Cómo tú Claro, ves ese enlace? claro. Mira, yo creo que de todas las crisis, Alberto, siempre surgen necesidades, oportunidades, perdón. Y yo soy de las que digo, mira, están los que lloran, ¿verdad? Pero están los que hacen el pañuelo para que la gente se seque las lágrimas. Entonces, siempre hay oportunidades para emprender. Y yo creo que en pandemia o no, uno lo que tiene que siempre saber es qué necesidad existe allá afuera y cómo yo puedo, de alguna manera, proveer para que esa necesidad eh, pues poder resolverla, ¿no? Para yo poder resolverle un problema a alguien. Porque yo creo que antes, cuando la gente pensaba en emprender, siempre pensaba en yo me quiero hacer rico, yo quiero hacer dinero. Y hoy en día el mundo ha cambiado de tal manera que yo creo que la manera de pensar es la siguiente: ¿cómo yo puedo resolver un problema? ¿Cómo yo puedo impactar a la sociedad? ¿Cómo yo puedo impactar de manera positiva a la colectividad y de hecho hacer dinero? Y así es que todos Claro. estos problemas se han resuelto y la gente se ha vuelto millonaria, pero nadie te va a ti a ayudar a hacerte rico para hacerte rico, sino porque tú puedas resolverle un problema a alguien. Entonces, yo creo que siempre es buen momento para emprender, pero sobre todo en momentos de crisis, que nosotros decimos, espérate, allá afuera hay algo que yo pueda resolver y cómo yo puedo ayudar, cómo mis habilidades, las que yo tengo, que son limitadas, cómo yo puedo resolver esto puntualmente. Entonces, Así. sí, yo conozco mucha gente que ha salido a emprender en muchas cosas diferentes, o sea, haciendo proyectos diferentes. Pero es eso, yo creo que la pregunta clave es esa: ¿cómo yo resuelvo esto con las habilidades que yo tengo? Y Bueno, cómo yo, perdón, precisamente, perdón. Dari, no importa, puedes continuar. En esa misma línea que muy claramente has explicado, yo quisiera conectar y que tú, con tu experiencia, con tu conocimiento, porque eres una persona realmente experta en esa área, ¿cómo podemos conectar ese desarrollo de ubicar necesidades que nosotros podamos atender de forma tal que podamos convertirlos en los aspectos prioritarios que debemos tomar en cuenta, no solamente para subsistir en época de pandemia, sino también para pensar en la posibilidad de lo que tú acabas de señalar, de sacar un provecho en cierta forma hasta de una oportunidad que pueda despegarnos, pueda dar lugar a que no solamente sea para subsistir, sino para Ujú. desarrollar en gran medida determinado proyecto. ¿Qué aspecto prioritario tú entiendes que el ser humano, independientemente, lógicamente, de ubicar las necesidades, debe tomar en cuenta para conectar esas cosas? Mira, yo un error que veo mucho, Alberto, es que muchas veces la gente tiene una idea, y es una idea maravillosa, y se lanza, inclusive hasta deja su trabajo y dice, no, yo voy a hacer esto. Imagínate que sea, qué sé yo, vender lapiceros, por ponerte un ejemplo tonto. Claro. Y viene, invierte todo el dinerito que encontró y compra 1000 lapiceros. Resulta que tú ni siquiera testeaste el mercado, no sé cómo se dice, probaste el mercado, ¿no? Entonces, una cosa que tú tienes que hacer es primero probar el mercado siempre, a ver si realmente esa gran idea que tú crees que tú tienes es viable, si la gente le va a gustar, si la gente te lo va a comprar, porque tal vez tú renuncias a tu trabajo y crees que tienes una idea maravillosa y la única que te va a comprar el lapicero es tu mamá, porque te cogió pena. Entonces, antes de tú lanzarte, tú puedes tener una idea, pero habla con gente, o sea, trata de que sí, especialmente con otros emprendedores que ya han pasado por ese proceso, ese network trata de hacerlo, pero sobre todo testear el mercado, como yo digo. Y también tú tienes que hacer un plan, o sea, no es lanzarte a lo loco, un plan de acción, que tú sepas cómo tú vas a lograr ir de la A a la B. Tú tienes que tener financiamiento.
al principio está bien que tú tienes que comenzar con tu propio dinero o el dinero de tus familiares y de amigos, pero en algún momento, si el proyecto se da y tú tienes que crecer, tú tienes que buscar ese financiamiento. Y la mayoría de los emprendimientos fracasan en los primeros 2 años precisamente por falta de dinero o por mal manejo del dinero, porque se vuelven locos, por Claro. ejemplo, de una vez quieren pagar una oficina con muebles bonitos y pagar un personal que, óyeme, no, mi hermano, al principio fájese usted solo y tenga un asistente si usted necesita Claro. y hágalo de una oficinita pequeña, pero no se vuelva, la gente como que de una vez piensa en grande y se vuelve loco y Bueno, gasta en lo que no tiene que gastar. ahí tú nos estás diciendo claramente, contestando nuestra pregunta, dentro de esas prioridades es tener un enfoque claro, con los pies en la tierra, de que lo que queremos hacer, cómo vamos a hacerlo y con qué contamos para hacerlo. Porque Claro, a veces lo que tú dices es totalmente cierto. Te voy a poner un ejemplo que quiero quizás tú también me lo comentes. Cuando empieza la pandemia ya, en el caso nuestro, que vamos a decir, se fortalece un par de meses después de cuando ya sabíamos lo que había, mucha gente, muchos jóvenes, incluso sin tener ningún tipo de conocimiento, empeñaron capitales, buscaron préstamos, hicieron líos para meterse en proyectos de mascarillas, en proyectos de guantes, en proyectos de y aquello. perdieron todo. Alguna gente le fue bien porque tenía sus cosas Sí. amarradas o picaron adelante, como decimos, pero otro, Dares, yo que estoy también involucrado en el mercado financiero, tú no tienes idea de la cantidad de jóvenes que se fueron a un derrotero tal que todavía hoy en día Mm. no saben de dónde van a sacar para poder cubrir ese lanzamiento que hicieron, por lo que tú acabas de señalar, sin tomar en cuenta aspectos fundamentales que son esas prioridades que tú acabas de señalar. Y Vamos a es que seguir siguiendo. hay diferentes fases de financiamiento cuando tú tienes un proyecto y mucha gente, lamentablemente, por ejemplo, si tú tienes que pedir prestado para tú, por ejemplo, pagar tu nómina, óyeme, tú estás mal, porque eso tiene que tú tenerlo de las operaciones que tú tienes. Entonces, al principio, siempre comienza con tus ahorros y con el dinero, en inglés se llaman las 3 Fs, que son familia, friends, amigos, y fools, que son los tontos que creen en tu proyecto. Entonces, después de ahí ya, entonces sí, cuando tú tengas ya operaciones, que tú vendas, que tú tengas un producto conocido, entonces sí, ya vete a un banco y pide un préstamo, pero al principio es difícil, porque lo poquito que ganas lo vas a estar gastando pagando intereses altísimos probablemente. Sí, indiscutiblemente. Y te repito, fueron cosas que uno vivió y sigue viviendo, porque todavía hoy en día la secuela de malos negocios sin planeación, como tú señalas, sin investigación. Otros quizás tuvieron suerte y aprovecharon y dieron un golpe de suerte y les fue estupendamente bien. Yo ¿A creo que, quiénes crea? Alberto, perdona que te interrumpa, y yo No, creo sigue, no me importa, no importa. que lo importante es que yo creo que en la sociedad nuestra, o en Latinoamérica sobre todo, la gente ve el fracaso como algo malo y que le avergüenza, o me fue mal, y la verdad como que se esconde y que cree que se le acabó la vida. En Estados Unidos y en Europa, óyeme, la gente fracasa y es como, ok, yo fracasé, me fue mal, vamos al otro proyecto. Y por eso es que Endo, el emprendimiento es tan exitoso, claro, porque nosotros tenemos que entender que el fracaso, yo siempre digo, es parte del éxito. Cuando tú fracasas y tú aprendes de ello y tú, o sea, dices, ok, ese error yo no lo voy a volver a cometer. Tú exacto. aprendes y en tu próximo proyecto, créeme que tú vas a tener más éxito. Pero no veamos cuando nos vaya mal como que, wow, yo no sirvo, yo no soy bueno, yo esto, o sea, no te castigues tanto, simplemente aprende, velo, míralo como una lección de aprendizaje y sigue adelante. Y ya está. Daris, según tu conocimiento y lo que tú has podido percibir y lógicamente de forma directa, eh, eh, conocer de la situación de todos los sectores de una forma u otra de la vida nacional, lógicamente conectado con lo internacional, porque nosotros no vivimos en un mundo aparte, ya vivimos en un mundo totalmente interconectado. ¿Cuáles sectores entiendes tú, independientemente de que quizás sabemos que
entretenimiento, turismo, pero ¿cuáles sectores desde el punto de vista personal, desde el punto de vista pequeños, medianos y micros empresarios han sido los más afectados en esta pandemia? Mira, la verdad es que esta pandemia nos dio a todos, o sea, a nivel global, como tú dices, somos una islita, pero estamos totalmente, por el tema de la globalización, estamos conectados. Y no habíamos tenido un evento como tal desde la Gran Depresión del 1929, o sea, que nos afectó a todos en todo el sentido de la palabra, todos los sectores. Si algo nos enseñó esta pandemia es que no discrimina. O sea, esto nos afectó a ricos y a pobres, a flacos y a los que a los que están sobrepeso, a la gente de color y a la más, o sea, a todo el mundo. Esto no es que fue de que un sector, no, no, no. Entonces, yo pienso que cuando tú lo miras así y dices, wow, la verdad que sí, que esto vino para darle fuerte a todo el mundo. Obvio que hubo, como tú mencionaste, sectores del entretenimiento y de turismo que le afectó bastante, porque si tú, otros, por ejemplo, como salud, o si tú tienes un restaurante y te permitieron abrirlo, tal vez no te fue tan Bueno, mal. te voy a poner el caso nuestro. Nosotros tenemos negocio del área de couriers y el área de couriers se ha incrementado de manera, en Claro, términos relativos, ha sido hasta fortalecido porque la con gente no esta. va a tiendas, entonces pide todo, pide todo. O sea que sí, tú tienes como algunos que sí se beneficiaron, pero en realidad la gran mayoría, tú sabes que Claro, en así es. términos de negocios y personal también, o sea, en términos personales, este ha sido, bueno, este no, ya estamos en el 21. El 2020 fue un año realmente terrible, terrible, Sí. en todo el sentido de la palabra. Daris, sabemos que apenas hace unos meses eh, entra un nuevo gobierno y le toca recibir una crisis que era conocida por todo el mundo. Se tomaron medidas en el gobierno pasado y otras medidas se han tomado en este gobierno. De esas medidas que se han tomado en el gobierno, ¿cuáles entiendes tú que están haciendo o están impactando o ayudando a paliar esta situación? ¿Y cuáles entiendes tú, si hay algunas que todavía, como sugerencia, crees que pueden ser necesarias e importantes tener en cuenta para aplicarlas o llevarlas a cabo? Porque es indiscutible, Daris, que fuera del esfuerzo personal, de la creatividad, del emprendimiento, de la capacidad individual, en crisis como esta, que nadie, yo mismo no recuerdo en toda mi vida algo como esto, No, nadie, nadie. se requiere obligatoriamente de esa sombrilla del gobierno para muchos aspectos. No, y Alberto, no todo el mundo es emprendedor. O sea, vamos a ser realistas. O sea, no todo el mundo tiene lo que se necesita emprender. Entonces, sí, como tú dices, uno necesita de ayuda. Mira, la verdad que el gobierno ha tomado muchísimas medidas que han ayudado con el impacto de la pandemia, o sea, los programas que tiene a nivel de incentivo fiscal, los programas que tiene como fase uno, fase 2, que ayuda a pagarle salarios a las personas a los empleados. En términos de, por ejemplo, política monetaria, han bajado las tasas de interés, han inyectado bastante liquidez a la economía para que haya movimiento. Los chances que te daban, por ejemplo, de tú pagar tu ITEVIS mucho más tarde de lo que se suponía, o de los préstamos que tú tenías, cómo te dieron periodos de gracia, no te cobraban por mora, no te cobraban por esto. O sea, realmente se han hecho muchas cosas que sí han ayudado. Ahora, si tú me preguntas a mí qué se podría hacer, yo te diría, y esto ¿O no qué, tiene que ver sí, qué otras cosas necesariamente, pueden hacer? yo lo que diría es, y esto no tiene que ver necesariamente con que estemos en pandemia, sino es un mal necesario que nosotros tenemos de siempre. Es que, o sea, el gobierno tiene que de alguna manera crear trabajos, o sea, crear fuentes de trabajo. Nosotros tenemos una economía informal que es más de un 50%, Así donde la es. gente vende chiripas en la esquina, pero no tiene un plan de pensión, no tiene un seguro médico. Entonces, nosotros tenemos que de alguna manera invertir en nuestra educación. O sea, yo te estoy Claro. hablando ya de cosas como más profundas, pero algo Claro, que claro, de sí, ya verdad yo son siento, cosas más a mediano y largo plazo, pero como, que sí, como se pueden hacer dominicana, ahora. que un niño que vaya a una escuela pública
o a un liceo pueda competir y que tenga las mismas oportunidades que un niño que vaya al colegio, a un colegio privado, que podamos competir con nuestra región, Latinoamérica, y que no seamos siempre los últimos. O sea, que con esa educación los jóvenes puedan encontrar trabajo para que haya menos delincuencia aquí. O sea, Así son es. cosas ya que no tienen que ver como con la pandemia, como te digo, pero que tienen que resolverse, porque son problemas como de raíz que tenemos aquí, óyeme, y que algún gobierno tiene que venir y cambiar esto. Y yo Sí. espero que sea este el del cambio. Bueno, se están haciendo cosas, pero lógicamente es evidente que el impacto es de tal magnitud que lógicamente uno va haciendo las cosas en la medida de las prioridades Claro, claro. y tú señalaste elementos sumamente importantes que son los que en cierta forma han venido desarticulando, gracias a Dios, cualquier tipo de evento que pase ya de una secuela sanitaria a una secuela económica a algo ya de problemas sociales y Claro. gracias a Dios eso está controlado por Y parte de también la. el tema de salud, o sea, yo soy, aunque yo trabajé en Wall Street por muchísimos años y mi mundo siempre ha sido el mundo financiero, yo en estos temas soy un poco más socialista, si tú me quieres llamar así, pero yo pienso que la educación y la salud son derechos de cada ser humano. No es posible que una madre que no tenga con qué comprarle un suero a su hijo se muera, o sea, se ve a su Claro, hijo morirse porque en un hospital lo dejan morir. Entonces, nosotros tenemos que invertir en eso, en educación, en total, salud, to- en crear trabajos para los, no solamente los jóvenes, para todo el mundo. O sea, que una persona pueda tener una pensión digna cuando se retire claro, claro, y no que tenga total, que contar con que los hijos trabajen para que me mantengan. O sea, son muchas cosas. totalmente de acuerdo, Dari. Permítenos una pequeñita pausa de apenas un par de minutos para continuar con tantas cosas interesantes que hemos hablado en este primer segmento y creo que en las cosas que vamos a seguir hablando, seguiremos a través de tu experiencia, a través de tus conocimientos, llevándole una información útil a nuestro público televidente. Continuamos con nuestra distinguida invitada, Daris, cariñosamente ya le estamos hablando de esa forma. Dari Estrella, que es una experta, conocedora del área financiera, del área de consultoría y muchas cosas, y a quien le estamos sacando lo mayor posible en esta conversación. Continuamos en apenas un par de minutos.